El tema para hoy es mujeres de fe. ¿Quiénes son las mujeres de fe? Las mujeres de fe son aquellas madres, abuelas, hermanas, tías, amigas que incondicionalmente se entregan a sus seres queridos, a su prójimo, sin esperar nada a cambio, y que en quien únicamente esperan es en Dios y en nadie más que en Dios. Esas son las mujeres de fe. Hoy es un día muy especial para las mamitas, un día que celebramos a las mamitas, y para esto vamos a ver algunas madrecitas de la Biblia. A la primera gran madre de fe que vamos a ver es a María, la madre de Jesús. ¿Quién era María en la época en que se le delegó la tremenda misión de ser la madre del Salvador de este mundo? En esa época María era una jovencita de no más de 15 años de edad. Era una chica que pertenecía al pueblo de Israel, del pueblo de Nazaret, y se encontraba desposada con José, su futuro esposo. Se encontraba comprometida con José. Y en estos momentos viene un ángel y le dice que se va a convertir en la madre del Hijo de Dios, en la madre del Salvador de este mundo. Y ella incondicionalmente, sin cuestionar nada, acepta. Y le dice al ángel Gabriel: hágase en mí según tu palabra. Esta fue la gran actitud de fe que María, la madre de Jesucristo, tuvo delante de Dios, ante tremendo legado, ante tremenda misión que se le hacía saber a ella, a pesar de ser una jovencita. Y esto, yo me pregunto cómo es que Dios pudo elegir a una mujer tan humana como cualquiera de nosotros, como madre de su hijo. Pues reconozcamos que el único que conoce el corazón, las verdaderas intenciones del corazón y de la mente de una persona, de su creación, es Él. Y Él sabía que ella era una mujer de amor y de integridad. Es decir, que ella era una mujer honrada, buena, honesta, disciplinada, firme en sus decisiones, porque con toda seguridad Dios sabía que su hijo aquí necesitaba de una persona firme que criara a su hijo, de una persona disciplinada. Y una persona íntegra es aquella persona en quien se puede confiar. Y por eso Dios sabía que María era una mujer íntegra, en quien Él podía confiar, porque como solo Él conocía su corazón y conocía sus verdaderas intenciones de vida, sus verdaderos pensamientos, Él sabía del amor y la integridad de esta mujer. Y por eso la estaba haciendo madre y le estaba delegando la más grande misión que se podría haber delegado a una mujer, o que se puede haber delegado a una mujer en este mundo. Vayamos a la palabra de Dios a ver cuál fue exactamente la actitud que ella tuvo ante tal misión. Vamos al Evangelio de Lucas capítulo 1, versículo 28, 29, 30, 31, 34, 37 y 38. La palabra nos dice: y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación es esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María le dijo al ángel: ¿cómo será esto, pues no conozco varón? En esa época
Ella sabía el riesgo que corría al aceptar tal misión, al aceptar y decir que sí sin cuestionar nada. Ella sabía que corría en riesgo su vida, que corría en riesgo su integridad en todas las formas que podría concebirse. Sin embargo, ella en fe acepta y dice: entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. No cuestiona nada, acepta todo lo que Dios le había delegado: concebir, dar a luz y criar al Hijo de Dios, y criar al Salvador y Redentor de este mundo. Y el ángel se fue de su presencia. Con toda seguridad, ella había demostrado la fe y la integridad como madre y como persona. Esa es la gran madre de fe que tenemos en María. La segunda madre de la Biblia que vamos a recordar es Jocabet. ¿Quién es Jocabet? Jocabet es la madre de Moisés. Jocabet significa Dios es glorioso. Y en efecto, Jocabet glorifica a Dios salvándole la vida a su hijo Moisés. De Jocabet muy poco habla la Biblia. Muy poco dice la Biblia de ella, pero sus acciones hablan por sí mismas. Sus acciones nos dicen la madre maravillosa que fue, la madre maravillosa de fe que fue delante de Dios. A esta mujer le tocó vivir un tiempo de esclavitud en un mundo carnal, en un mundo de crueldad, en un mundo muy parecido al nuestro, en un mundo de opresión, en donde el pueblo israelita estaba a merced de sus amos, los cuales eran los egipcios, a merced de sus amos. A esta mujer le tocó vivir este tiempo, y le tocó vivir un tiempo mucho más cruel que otros momentos. Le tocó vivir ese momento cruel en el cual había un edicto, había una resolución por parte del rey de Egipto, en el cual se establecía que debían morir todos los hijos varones que nacieran en aquella época. Pero Jocabet fue una madre de fe que no se rindió, una madre que tuvo el coraje y la valentía de idear en medio de la sabiduría que solo Dios le había podido dar, y de su astucia pudo idear un plan para salvar a su hijo Moisés. Cabe destacar que este es un momento en que ella no era la única madre que estaba pasando por estos momentos de dolor, de desesperación, de tristeza, de esperar que vengan a asesinar a su hijo. Pero, sin embargo, ella sí fue la única mujer que ideó un plan para salvar a su hijo. Entonces nosotros con esto podemos ver esa clase de madre de fe que era ella, la cual la llenó de coraje y de valentía para irse sobre todo pronóstico de ese momento, sobre todo decreto de ese momento, como esclava que era, para no cumplir ese edicto del rey. Y es así como en medio de su amor y la fe en Dios, porque ella sabía a qué Dios estaba adorando, ella tenía fe, ella era una madre de fe. Y por eso sabía que esa idea que ella estaba maquinando para salvar a su hijo, que esa idea que se le había ocurrido iba a poder salvar a su hijo. Ella lo sabía por fe. Y de esta manera es que ella incluso involucra a su pequeña hija para el salvataje de Moisés. Coge un canasto, lo llena de brea, en medio de su sabiduría se idea la forma como lanzar a su hijo en un canasto al río Nilo, que debe haber sido
un río bastante correntoso, como todo río. Sin embargo, ella se idea la forma de lanzarlo, de ver que esta canasta no se hunda al fondo del río y que el niño no se ahogue, para después irlo a rescatar. Esa es la valentía y el coraje que, llena de fe, ella puede tener para, de forma lúcida, de forma clara, saber cómo podía salvar a su hijo Moisés. Esto la convierte en esa madre maravillosa de fe que es. Y esta fe va mucho más allá. Dios le permite a ella tener el privilegio incluso de criar a su hijo los primeros años de su vida, porque esta criatura que ella salva es adoptada por la familia real, es adoptada por la hija de Faraón. Entonces, esta mujer adopta a este niño y este niño es amamantado por su madre, por su verdadera madre hebrea, por Jocabet, en el cual ella tiene la oportunidad de enseñarle sobre su Dios, sobre ese Dios todopoderoso que le salvó la vida, a él. Y ella tiene la oportunidad de darle y de enseñarle y de instruirle en la verdad de Dios en esos primeros años de su vida. Científicamente está comprobado que todo lo que tú le enseñes en los primeros años de la vida de tu hijo es lo que quedará aquí dentro del corazón de esa criatura. Pues eso fue lo que pasó con Moisés. Moisés, con toda seguridad, después de esos primeros años de vida, fue a ser instruido en las leyes, en la ciencia e incluso en las idolatrías de todos los dioses que adoraba el pueblo egipcio. Sin embargo, Moisés se acordaba de las enseñanzas de su verdadera madre hebrea y sencillamente no acató las enseñanzas de idolatría que le enseñaron en el palacio, siendo un miembro real de la familia egipcia. Entonces, nosotros podemos ver hasta dónde puede llegar la fe de una verdadera madre, la fe de una madre. Nosotros podemos entender de esta forma que esto ocurre cuando nos convertimos en esas madres de fe. Nosotros podemos lograr salvar a nuestros hijos de todo lo malo e incluso salvarlos de la muerte. La tercera madre de la Biblia que recordaremos es Sara. ¿Quién era Sara? Sara es la esposa de Abraham, una mujer ya anciana de 90 años que al principio dudó y le faltó la fe. Le faltó la fe porque ella se dejó llevar por vista. Su vista, su lógica racional le decía que ella, debido a que ya era una anciana de 90 años y le había cesado el flujo de sangre, le sería imposible ser madre. Sin embargo, Dios la levanta en fe. Dios la levanta como esa madre de la fe que es. Sara significa princesa, señora, y en efecto, ella se convierte en la señora y la princesa del pueblo de Dios, del pueblo israelita. Y esto ocurrió porque finalmente Sara se rindió en fe a Dios y le creyó. Y le creyó la promesa que él estaba haciendo, a pesar de ser una anciana, a pesar de que racionalmente no podía concebir esa idea. Vamos a la palabra de Dios a ver qué es lo que el Señor nos dice con respecto a Sara. Vamos a Génesis capítulo 17, versículo 17. Nos dice: y entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara, ya de 90 años, ha de concebir.
En el capítulo 18, del versículo 9 al 15 nos dice, aquí habla sobre la actitud que ella tiene al respecto de su fe. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. He ahí la duda de ella. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó, diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Al principio vemos a una Sara dudosa, pero finalmente se rinde y se levanta en fe en su Dios que sabía que lo imposible lo iba a hacer posible. Y esa es la madre de la fe, Sara o Sarai, que significa princesa, señora, y en efecto se convierte en la señora, en la princesa del pueblo de Dios. También quiero hablarte de otra mamita, de otra madre de fe, de mí, de Liliana. Yo al principio, igual que Sara, yo no era una madre de fe, pero sí que no era una madre de nadita, de nada de fe, en el cual yo crié a mi primer hijo. Yo tengo 2 hijos. Mi primer hijo tiene 29 años y mi segunda hija 22. A mi hija Anita la conocen algunos de ustedes. A mi hijo no vive aquí, vive en Guayaquil. Él tiene ya su familia y incluso tengo una nietita con él. Y cuando yo era una madre sin fe, crié así a mi hijo, a mis hijos sin fe, solamente bajo mi propia sabiduría, bajo mi propio entendimiento, bajo la guía que yo creí que debía criar a mis hijos. Y con este tipo de vida yo dañé la vida, en especial de la vida de mi hijo mayor. Y eso ocasionó que él empezara a caminar en malos caminos. Y eso impactó mi vida demasiado. Y esos hechos en la vida de mi hijo hicieron que yo ingresara como una madre de fe para pedir y rogar y suplicar y orar por mi hijo y se convirtiera a los caminos del Señor. En su momento yo llegué a invitarlo a que escuchara la palabra de Dios y conmigo mi hijo jamás quiso escuchar nada de Dios porque él en mí no veía testimonio. Entonces yo me convertí en una madre de fe cuando mi hijo se alejó de mí. Mi hijo se alejó, siguió en sus malos pasos, en sus malos caminos, y entendí que ser una madre de fe era arrodillarme delante de Dios y declarar en fe lo que yo quería para mi hijo. Y eso fue lo que Dios me permitió hacer durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo arrodillada, postrada, rogando, clamando, suplicando, orando por la vida de mi hijo, para que se devuelva, para que conozca a Dios, para que empiece a caminar de la mano de Dios. Y así pasó, así pasó. Mi hijo finalmente encontró a una esposa cristiana,
lo acercó a los caminos de Dios, hoy se encuentra en los caminos batallando su propia batalla, sus propios problemas, caminando, pero caminando de la mano de Dios, caminando de la mano de Jesús. Se bautizó. Su familia política es una familia pastoral cristiana, oran mucho por él. Obviamente yo como su madre sigo orando y seguiré orando por mis hijos, por mi hijo y por mis 2 hijos, porque sé que una madre de fe es la única que puede levantar a sus hijos, siempre rogando, clamando, implorando por ellos. Una madre de fe puede levantar la respuesta del Padre Celestial para cambiar la vida de sus hijos. Igualmente con mi hija, ya no tuve muchos problemas ni conflictos. Ya como madre de fe, mi hija pudo entender a través de mi testimonio que Dios estaba delante de ella. Pero ya con una vida de testimonio, con una vida de fe, como madre de fe. Ese es el testimonio que yo les puedo dar como madre de fe, delante de Dios, en hechos y en testimonio. Que el Señor los bendiga. Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú, guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno eres mamá, siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios. Por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor. Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas al altar. Te he visto luchar por tu familia y amarnos de forma incondicional. Virtuosa mujer, ¿quién la hallará? De fuerza y honor se vestirá. Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú, guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno eres mamá, siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios. Por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor. Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas al altar. Te he visto luchar por tu familia y amarnos de forma incondicional. Virtuosa mujer, ¿quién la hallará? De fuerza y honor se vestirá. Oh, virtuosa mujer, ¿quién la hallará? Tesoro de Dios, eres mamá. Tesoro de Dios, eres mamá. Tesoro de Dios, eres mamá.